me estoy peinando. Cuando me pongo crema solar y parece que llevo maquillaje, me avergüenzo. Y durante algunos momentos de mi vida, llegué a llevar 2 relojes, no por la utilidad que eso me conlleva, sino por formar parte de mi identidad llevar relojes. Y además, me gusta Wittgenstein sin estar de acuerdo con él y sin conocer su pensamiento, y todas estas cosas que digo en el vídeo son como, bueno, vale, ok, ¿este vídeo de qué va? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pues lo voy a conectar a lo largo del vídeo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la personalidad podría ser como ese maquillaje inexistente que es crema solar, o la actitud que tenemos hacia los relojes. ¿Alguna vez te has sentido oprimido o oprimida por tu yo, digamos? Es decir, como si no hubieras podido actuar de una manera diferente a la que actuaste, por ejemplo, o como que un impulso fue el que te hizo hacer algo, digamos, o como que lo que estás sintiendo o pensando no es lo que querrías sentir o pensar, que no te estás identificando del todo con tu propia persona, digamos. Y en ese sentido, preguntarte hasta qué punto eres libre. O incluso, ¿no te ha pasado que según las personas con las que estés, puedes darte cuenta de que parece que hay variaciones en tus opiniones, tus sentimientos, o incluso tu personalidad? Pues todo esto es algo fundamental. Parece que no. Igual son cosas que, bueno, normalmente pues simplemente se asumen, pues bueno, cosas que pasan, esto es así porque es así. Pero, ¿y si esto fuera el reflejo de algo fundamental, no solo en el ser humano y en tu vida, sino de la propia realidad? Tu vida es la interacción entre tú y el mundo. El mundo es un conjunto de elementos interconectados de diferente manera, y tú tienes unas estructuras concretas que marcan tu experiencia, que la determinan. Tienes, por ejemplo, el sistema de activación reticular, que filtra cuáles de los 11 millones de bits por segundo que tu cerebro capta en total, cuál de esos son los 50 bits por segundo que procesas en tu experiencia consciente. O al menos así lo tengo entendido, que a lo mejor ahora llega un psicólogo y dice, madre mía, qué animaladas dices, no sé. En la práctica, lo que podemos verificar todos en nuestra experiencia personal es que, según cómo entrenemos, en qué cosas nos fijamos, en qué cosas valoramos, qué cosas pensamos en nuestra identidad, puede cambiar mucho la percepción del mundo. ¿Por qué? Porque además también lo que nos sucede o lo que pasa en el mundo también tiene que ver con las propias reacciones y actuaciones de uno. Porque claro, no es un elemento aislado, forma parte de todo el sistema, es un nodo de la red, y como todos los nodos están interconectados, se afectan unos a otros. Claro, entonces es erróneo el pensamiento de que nada de lo que uno haga va a afectar a nada si forma parte. Si al final lo que genera tantos problemas es que los nodos se comporten de esa manera que mantiene la estructura de la red, porque aunque queramos decir que el yo no existe y que es la estructura, que es autónoma, que hace que las personas actúen de X manera, es la acción y el ser de esas personas, de esos nodos de esos elementos interconectados de la red, lo que hace que la estructura se replique. Así que también puede ser una abstracción o incluso un mal uso del lenguaje quizás, pero de la misma manera que la sociedad es un compuesto, también las personas pueden existir contradicciones
internas. Aquí es importante ese tema de la buena coherencia de la estructura de la persona. Porque claro, podemos tener problemas con el ego, esa identidad que podemos formarnos encima de un ser que esté más en nuestro interior, que podamos creer que es nosotros, hábitos establecidos, algunos métodos de pensamiento, miedos, porque aunque pueda ser desagradable preguntarnos hasta qué punto nosotros somos nosotros, o si estamos controlados por nosotros, de manera que realmente nosotros no seamos tanto nosotros porque haya un nosotros que esté debajo de nosotros, es muy enriquecedor e importante hacerlo, porque si no podemos vivir con esas contradicciones de nosotros mismos, de manera que eso nos genere sufrimiento por la guerra interna, por vivir en contradicción, por ese enfrentamiento, por esa sombra que sale una y otra vez, por esos patrones que se repiten. Claro. Entonces, ahí tenemos que pensar, ¿en qué sentido somos nosotros? ¿Cuál es la estructura de ese yo? Y, más importante aún, ¿qué está ocurriendo en la sociedad a nivel colectivo e individual? Claro, yo supongo que luego hay bastante gente que no me quiere saludar porque les digo estas cosas. Pero es que hay que planteárselas, son fundamentales. Si no vivimos en modo automático y tenemos el ser controlado por sí mismo, pero de manera no autónoma, porque el yo se impone a sí mismo como un externo, siendo amo y esclavo al mismo tiempo. Claro, aquí por ejemplo, un subdebate es, claro, si es el propio ego mal establecido, porque el ser interior pueda tener diferentes personalidades, que me ha hecho meterme el rollo, y la paradoja de esto sea que te estés riendo... Mierda, otra vez hago así con los dedos, no lo tengo que hacer, lo siento. La paradoja sería que ante todo esto te estés riendo cuando este mismo comportamiento, su extensión, lo estés llevando a cabo de otra manera sin darte cuenta, como en otra especie de área de tu vida o algo, porque te has examinado a ti mismo. ¿Has pensado que a veces, también muchas veces, las críticas hacia otros pueden aplicarse a uno mismo? Que esto también es importante, porque claro, ahí se puede pensar en el tema de la identidad y cómo concebimos, si se piensa de manera más individual o colectiva, y claro, incluso a partir de ahí se pueden plantear debates políticos o pensar más en socialismo, liberalismo, cualquier cosa, digamos. Pero cuestión, la mala fe... ¿Qué es la mala fe? Claro, si la fe es que uno quiere creer en algo que considera bueno, que considera que es correcto, que es verdadero, la mala fe es eso, pero siendo un engaño, que uno realmente o no cree en eso, o algo le dice que realmente no está en lo correcto, o que viene, por ejemplo, más... que pueda, por ejemplo, construir una plenitud que sea insostenible porque realmente esté basada en la culpa o en haber querido evitar algo, o una creencia limitante, una concepción errónea de la identidad o lo que sea. Claro, la mala fe es ese engaño a sí mismo, esa voluntad de creer en algo, de que uno creyendo que las cosas son de una manera, entonces serán de esa, aunque realmente no lo sean. Por ejemplo, que si nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos para pensar que la estructura de lo que está establecido, de lo que recibimos o lo que nos acontece, lo que nos sucede,
en una estructura o grupo social determinado, que eso sea correcto. Lo que claro, también hay quien dice, a ver, es que da igual, nosotros no podemos hacer nada, no podemos controlar nada porque nuestra mente nos controla, nuestra persona nos controla, no elegimos lo que sentimos, lo que pensamos y todo está determinado, así que da igual todo, porque no somos nuestra mente y somos la consciencia que observa los pensamientos y sentimientos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? La consciencia es consciencia de algo. Es decir, incluso si fuera posible una consciencia de nada, ese nada es algo de lo que hay consciencia. Así que no es tanto una nada como un algo, aunque sea un algo que es nada o... bueno, no sé, pero... claro, entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido separar a la consciencia de la mente? Porque también la consciencia está intrincada en la mente. O es que incluso, si nos observamos a nosotros mismos, también podríamos decir que el hecho de que ser conscientes también en el sentir forma parte de ese mecanismo de elección, digamos. Pero es que el hecho de que nosotros nos podamos describir mecánicamente, o de que incluso podamos predecir lo que van a hacer las personas, ¿significa eso que el libre albedrío no existe? ¿Significa que todo esté determinado, que no hay libertad? Porque igualmente la elección existe. Una cosa es el mecanismo descriptivo de cómo funciona un sujeto, una estructura determinada, y otra distinta es el hecho de que ese ente elija o no. Son como cosas distintas, porque de hecho, incluso aunque todo estuviera determinado desde nuestro punto de vista finito, sin conocimiento absoluto, en nuestra experiencia, no está todo tan determinado y elegimos. Hay opciones, libertad, hay mundos posibles, es que ni siquiera tampoco tenemos un conocimiento tan absoluto de las cosas, perfectamente pueden ser de otra manera. Claro, luego la gente, pues bueno, tampoco les gusta cuando les mando audios o mensajes, porque a veces me pasó mucho. Claro, quiero reflexionar sobre lo que sería entonces la buena fe, que entonces sería lo mejor que podríamos hacer, porque claro, tendríamos esa voluntad, ese espíritu de llegar a una concepción más verdadera, a una mejor convivencia entre nosotros, digamos, a que esa personalidad, ese ego, que quizás sea inevitable que exista, por cómo nos formamos, identidad, digamos, y somos seres concretos, que tienen determinaciones, que tienen personalidad, como somos estos seres imperfectos y concretos, y de hecho podría parecernos aterrador un ángel que fuera perfecto e indiferente a la vez, como en una divinidad que fuera más allá de nosotros, o incluso más allá del bien y del mal. También puede dar que pensar en alienígenas y posibilidades de concepción y de contactos con la humanidad, o de qué somos en el cosmos, porque a lo mejor también nuestra civilización colapsa y todo desaparece o nos extinguimos y somos como una roca minúscula en medio de un espacio infinito o inmenso, o a lo mejor existe un samsara y nos vamos reencarnando aleatoriamente en diferentes planos existenciales, de manera que no podremos conservar ni preservar nada de esto, porque todo se vaya a perder, porque a lo mejor se inventa tecnológicamente la inmortalidad, o hay almas inmortales, pero quizás o mueren de alguna manera, o el cambio es inevitable y eso nos lleva a no sé dónde, o a lo mejor simplemente todo se pierde y desaparecemos, o nos reencarnamos en otra cosa sin tener ningún recuerdo ni determinación de nosotros mismos y de quiénes somos, y la cuestión es que al final todo puede perderse
y ser tan efímero y haber tantos problemas y desconexiones entre nosotros y malas fees y odios entre la sociedad y separaciones y gente desconocida en los trenes y en los buses que no se abraza porque no estamos lo suficientemente iluminados y evolucionados espiritualmente, que al final todo resulta o tan absurdo, o tan cruel, o tan mejorable, que al final nosotros lo que podemos hacer ante todo esto es mirar al horizonte y decir, pues voy a tener buena fe. No tengo certeza, soy un ser minúsculo, finito, determinado, concreto, limitado, pero voy a actuar y voy a vivir con buena fe y voy a contribuir, hacer lo que pueda, a que esta estructura de este colectivo que somos pueda mejorar, ser mejor, que al menos, si sí o sí tenemos que ser seres concretos existiendo, que las cosas estén suficientemente bien, aunque luego pueda ser complicado determinar qué es el bien y el mal. Así que entonces la conclusión de este vídeo sería ese vivir con buena fe y decir que igual el amor no tiene forma y que puede ser la clave para superar y abordar todo esto, porque al final, siendo el ser humano un ser egoico, determinado y concreto, ese amor, que también, claro, se puede considerar egoico en el sentido de la intersubjetividad y el amor o necesidad entre personas, pero también de la misma manera, claro, como todos dependemos de otras personas. Y estoy divagando, ya he grabado demasiado tiempo, pero creo que también esto puede ser interesante, a lo mejor me he saltado. Es que yo no necesito beber vino, soy el propio vino. Es como si tú te dejas de... No, es que Apolo y Dioniso, la razón y las pasiones están opuestas. Si tú lo juntas todo, te revolucionas. Claro, es que al final la gente toma, no sé si puedo decir esta palabra en YouTube, pero la gente toma sustancias para tener reflexiones y experiencias, porque no se han dado cuenta de que la filosofía y el espíritu filosófico es mucho más potente que eso. El mejor final, después de este vídeo, sería una voluntad de abrazo y de mirada profunda desde el más interior del propio ser, a favor de la propia autoorganización y determinación y pensamiento de cómo nos tenemos que tomar el ego, la propia persona y el propio ser, porque también es un tema curioso. Es que claro, ¿cómo sería una sociedad sin ego? ¿Sería una distopía? O claro, es que tampoco sé qué es el ego, es como... hay muchas cosas que pensar así. De aquí, decidme en los comentarios si planteamos, que pueden ser muy buenos temas y muy chulos para hablar. También si queréis que mete el vídeo aquí dentro, también me podéis decir perfectamente, así que... Así hacemos dialéctica y voy a dejar de divagar. El abrazo.